Bueno, este es el segundo encuentro de este trabajo de investigación del sujeto por fin cuestionado, y en realidad está enganchado con, ya lo vamos a ver, con el primer trabajo que presenté sobre inmicción, ¿no? Que es el prerequisito para todo sujeto, ¿no? La inmicción de otra edad. Voy a hacer un pequeño repaso chiquitito de lo que estuvimos viendo la última vez, donde se propuso una otra gramática, donde la idea era invertir el sujeto clásico de la gramática y colocar en su lugar el sujeto del psicoanálisis en lo que podríamos llamar el lugar de la acción, el lugar del verbo en una frase, ¿no? Con lo cual estábamos siempre pensando, o la propuesta era pensar en que el asunto, el tema de lo que se trata, ¿no? Es decir, el sujeto, es siempre un acto, algo que está sucediendo en algún momento. Y habíamos llegado, o por lo menos había planteado, una definición de sujeto que reemplazaría, en cierta forma no la reemplaza, sino que amplía la definición clásica, ¿no? De que un significante representa un sujeto para otro significante. Habíamos cuestionado estos un que aparecen y desaparecen, lo habíamos relacionado con el trabajo de Lacan en su seminario De un otro al otro, y había planteado una definición que sonaba más o menos así. Uno, en tanto significante, representa, trae escena, un asunto o tema del que se trata para un otro, con mayúscula, significante, ¿sí? La propuesta era pensar no lo que se piensa clásicamente como significante, sino pensar ese uno del que habla y ese otro al cual se dirige esa acción, ¿no? En tanto sujeto, como significantes. Con lo cual había presentado un pequeño esquemita donde podríamos pensar que un análisis, ¿no? Se pasaba desde yo, xxx es cualquier verbo, en el ejemplo que yo había tomado era odio, ¿no? Yo te odio, esto estaba estirado o pensado sobre el esquema Z, ¿no? En el esquema Z, yo y a ti toman el lugar de A y A', y en un análisis, si hay posibilidad de sujeto, se estira, ¿no? Y tendríamos el sujeto en relación a ese verbo con otro, ¿sí? Recuerden un poco, para así después no tengo que volver para atrás, el tercer renglón, ¿no? Donde hay una relación entre S y A, ¿no? Donde S, esto, bueno, tendría que ver el encuentro pasado, estaba en relación a esto que encuentro yo en Lacan, que para mí no es casualidad, que utiliza la S tanto para sujeto, para simbólico, significante, ¿no? Entonces ya es difícil distinguir en la letra entre estas cosas, ¿no? Un poco apoyando esta teoría, voy a leerles y trabajar un pequeño extracto que hice del trabajo que hace Lacan sobre el fantasma de Pegan un niño, ¿sí? Lo tomé porque este Pegan, ¿no? Que en francés es on bat un enfant, es en francés, es se pega, ¿no? Que era un poco lo que yo había planteado como el sujeto, ¿no? Que aparece como odio en la frase, pero en el sujeto hay un se odia y nadie sabe quién ni dónde, y es lo que hay que empezar a pensar, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, cómo se origina. En este artículo, Pegan un niño, Freud trabaja sobre 6 casos de neurosis obsesiva, 4 hombres y 2 mujeres. Lacan analiza este artículo en el seminario 4 para explicar la fórmula "la perversión es el negativo de la neurosis". Esto lo traigo porque la idea es, si bien el Pegan a un niño es un fantasma perverso, ¿no?
podemos rastrear las cuestiones del sujeto de la misma manera, ¿no? Saben, ¿no?, que la fórmula del fantasma del perverso es la misma del fantasma, pero leída al revés, digamos, en sentido inverso. Pero lo que hoy vamos a trabajar es el desarrollo, es decir, cómo empieza a trabajar Freud y cómo piensa Lacan la génesis de esa frase. Lacan ubica que para Freud hay 3 etapas, ¿sí?, que se escanden en la historia del sujeto a medida que se va abriendo bajo la presión analítica y permite encontrar el origen de este fantasma. Esto lo traigo porque es justamente lo que veníamos haciendo en el encuentro pasado, ¿no? Buscar cómo se van modificando estos significantes, ¿no?, siempre en torno o alrededor de la acción que, insisto, estaría en el lugar del sujeto. Luego dice, estoy en el seminario 4, en la clase 7 del 18 de enero de 1957. El primer fantasma que se puede encontrar, dice Freud, al analizar este hecho, toma la siguiente forma. Mi padre pega a un niño que es el niño a quien odio. Siguiendo la lógica de esta otra gramática que vengo proponiendo, podemos pensar, pegan en el lugar del sujeto, ¿no? Ese on bat, se pega, ¿no?, ya que es el asunto, el tema, de lo que se trata es de que se pega, ¿sí? Y en ese pegar empiezan a circular alrededor los distintos sujetos, dice Lacan a esta altura. Por ahí me parece que todavía no está bien claro a esta altura de Lacan si diferencia sujeto en el sentido más psicoanalítico o sujeto como sinónimo de persona. Me parece que quedan algunas dudas cuando uno lo lee. Es un trabajo bastante complicado en tratar de discernir uno del otro. Bien, como les decía, siguiendo la lógica que propongo, pegan está en el lugar del sujeto, ya que es el asunto. De lo que se trata es de que se pega, siendo el niño a quien odio el otro significante, ¿sí?, tomando el niño a quien odio como significante y además como otro, quedando mi padre del lado del moi, del lado del uno en tanto significante. En el seminario 5, en la clase 13 del 12 de febrero del 58, Lacan dijo esto: este segundo tiempo es este. El fantasma que ha nacido así en esa relación triangular, que les repito, debe ser considerado como arcaica, primitiva, y sin embargo no es entre el sujeto y la madre y el niño, sino entre el sujeto, el niño y el padre. ¿Sí? Es decir, que Lacan mismo hace esta relación donde queda el niño, la hermanita como significante, el padre como significante y el sujeto en el lugar de se pega, ¿no? Esta otra gramática también la podemos pensar, esto todavía está en investigación, esto es como un preliminar, hay que desarrollarlo tal vez un poco más. Podemos pensar esta gramática, esta otra gramática en el grafo. En la clase 4 del seminario 6 se puede leer: la relación de una a otra de las dos líneas
del proceso de la enunciación con el proceso del enunciado es simple. Es una gramática. Una gramática racional que se articula en esos términos. Si la cosa los divierte, podrían decirles dónde o cómo, en qué términos y en qué marco esto ha sido articulado. Si alguien sabe a qué se refiere con esto, estaría bueno que me avise, no lo pude encontrar. ¿Cómo? Dice, si la cosa los divierte, podría decirles dónde o cómo, en qué términos y en qué marco ha sido articulado. Es decir, en qué términos se pensó esa otra gramática, ¿no? Después de esto, en la conferencia, en la clase de ese día, sigue hablando de la cuestión del ne expletivo y todo ese trabajo sobre el ne. No tengo ahora acá el autor, Leveron o Leveron, algo así. Pero habla sobre eso, sobre la cuestión del ne, ¿no? Como representante, como el lugar donde encuentra Lacan más representado el sujeto. Eso que vemos cuando la represión se introduce está esencialmente ligado a la aparición absolutamente necesaria de que el sujeto se borre o desaparezca, al nivel del proceso de la enunciación. El tema de la enunciación es interesante, ¿no? Porque, interesante porque me cuesta entenderlo, en el sentido de que yo creo que se puede escuchar la enunciación cuando alguien habla, ¿sí? Pero si el significante no es solo palabra, ¿no? Cuando el significante se presenta en otras formas, ¿cómo pensar la enunciación en ese punto? Porque la enunciación, yo por lo menos la pienso como la inflexión de la voz, ¿no? Como distintas cuestiones que tienen que ver siempre con la emisión de un sonido. Pero si el significante no es solo palabra, ¿cómo es la enunciación cuando no se habla, ¿no? Otra pregunta, si quieren ir anotando y me quieren ir contestando algo, ¿no? Vamos a tratar de ir ubicando en el grafo las distintas instancias de nuestra fase ejemplo te odio, cuya estructura, ya la habíamos planteado, ¿no? Es el primer renglón, ¿no? Yo, la acción a ti, o sea, al otro. Pensemos esta frase como si tuviera dos lados, el lado yo, ¿no? Como M, como moi en el grafo, y el otro lado como el lado ideal, o sea, la imagen especular del otro, ¿no? Estamos sería como el segundo renglón, ¿no? Donde el primer A es moi y la prima es la imagen especular del otro, ¿sí? Si hay posibilidad de sujeto, como vimos en el apartado anterior, entonces hay cadena significante. Hay voz que retroactivamente inunda de sentidos al par lettre, coagulando la cadena en sentidos que le son impuestos. Estamos en el primer piso del grafo y lo hemos escuchado cientos de veces en nuestros pacientes. Cuando preguntamos, ¿le odia?, recibimos como respuesta el efecto de la voz. Siempre me dijo que su voz me hacía sentir, me estaba penetrando pero no sentía nada. Lo único que no puedo olvidar es su voz en mi oído jadeando, diciéndome. Tengamos en cuenta que odio es solo un ejemplo, ¿no? En la gramática que propongo, el sujeto siempre está en el lugar de la acción, del verbo, del acto. Del acto en tanto actuación, no de pasaje al acto, ¿sí? Sino de algo que se pone en la escena. De lo que se representa, se actúa. El sujeto se juega en la respuesta del par lettre a lo que le retorna del otro en forma invertida.
Se ve la fuente, ¿no? Porque después me retan, ¿no? La dirección de la cura nos lleva por el desfiladero del significante a la voz, objeto pulsional, y de ahí a la jouissance. Mantengo el vocablo en francés para no entrar en la polémica de gozo-goce, ¿no? Para poder llevar al par-lettre hacia la salida, comillas, el significante del sujeto del significante del abarrado va a indicar la salida del empantanamiento del sujeto en la interferencia del fantasma sobre el significado del otro. Salida hacia el horizonte deshabitado del ser que Lacan articula a la función del significante fálico. Esto lo dice Alfredo Einstein en su libro El grafo del deseo. Al comienzo trabajamos la traducción de la definición de sujeto significante y a esta altura de su versión de sujeto encontramos otra que tal vez apoye nuestra teoría de una gramática distinta. En cuanto a nosotros, partiremos de lo que articula la sigla significante del abarrado, por ser, en primer lugar, un uno significante. Nuestra definición del significante, no hay otra, es un uno significante es lo que representa el sujeto para un otro significante. Este significante será pues el significante por el cual todos los otros significantes representan al sujeto. Es decir, que a falta de este significante, todos los otros no representarían nada, ¿sí? La idea es que se pueda captar que ese otro significante, al que le falta un significante, ese A barrado, ¿no? Que le falta un significante, es el que va a estar en ese lugar, ¿no? Y va a hacer, ¿no? Ese va a ser que todos los otros no representarían nada, ¿sí? Todos esos otros no representarían nada, todos esos es el A barrado, la batería significante. Como siempre en la traducción volví a colocar los artículos, ¿no? Ya que donde dice puse uno justamente para volver a traer la cuestión del uno que habíamos pensado el encuentro anterior, ¿sí? Habíamos yo les pedía que recordaran esto, ¿no? Lo voy a volver a poner, ya que tengo el control, ¿no? El tercer renglón, ¿no? Y les pedía que lo recordaran porque esto tiene, entiendo yo, una relación, o está en relación a lo que había planteado cuando trabajamos inmicción de otredad, ¿no? Donde se planteaba lo fundamental e importante y complicado que tenía el tema de la inmicción, ¿no? No sé si se acuerdan que había trabajado, ¿no?, en la cuestión del sujeto como inmicción de significantes, de un significante con otro significante. Esto se trabajó en ese encuentro, estaba pensado sobre la conferencia de Baltimore. ¿Cómo es esa inmicción? ¿Cómo se traban? ¿Cómo pensar ese S con A? ¿Cómo funcionaría?
La propuesta que yo voy a presentar hoy, que es la que estoy investigando, ¿no?, surge a partir de una, ¿cómo podríamos decir?, una visión nueva que tiene la física cuántica sobre la luz. Tradicionalmente, hasta hace un tiempo, se pensaba la luz como onda o como partícula, ¿sí?, pero no se aclaraba o no se podía pensar cómo se transmitía la luz, ¿no?, en el espacio, cómo se transmite, ¿no? Un sonido se transmite por un medio, que es el aire, que hace vibrar el aire. La luz, ¿qué hace vibrar? ¿Cómo se transmite la luz en el espacio? La solución que se ha encontrado últimamente es que la luz se transmite así. Ahí se transmite en dos planos. En un plano tenemos un campo eléctrico, en el otro el campo electromagnético, y un campo hace de soporte del otro. Un campo se inmicciona, ¿no?, diría yo, con el otro, porque no es una combinación de campos, no es una cuestión tridimensional. Si yo hago esto y hago la combinatoria de la fuerza, voy a tener un cuerpo, una solución tridimensional. Y no es tridimensional. Son dos campos que son bidimensionales, ¿sí? Esto me hizo pensar a este campo eléctrico, ¿no? Nosotros cuando trabajamos lingüística, trabajamos siempre, hacemos un gráfico, ¿no?, y trabajamos metáfora y metonimia, significante, en un plano, ¿no?, y trabajamos sobre ese plano la retroacción, que es lo que va para atrás, que lo va para adelante, la resignificación. Pero ahora vamos a ver que hay algo que de esa forma no se puede transmitir, que hay que agregarle algo más para que eso que se dice tenga un sentido. Eso que se dice tiene que tener un apoyo, tiene que estar apoyado en algo para que se pueda entender de lo que se está hablando. Eso que es lo que se está hablando, ese apoyo, la teoría es un campo, ¿no?, de una batería significante propia de eso que se quiere decir. Debo confesar que hace poco tiempo yo empecé a pensar que había muchos otros, ¿no? Yo tenía la idea errónea, entiendo yo, de que los significantes eran universales, ¿no?, que tenían que ver con el idioma y todos teníamos los mismos significantes. Una pavada que se me ocurrió, ¿no? Pero a mí me costó entender, ¿no?, que hay distintos planos, distintas baterías de significantes, y que cada batería está completa en sí misma, ¿no?, y se utiliza para fines distintos, y que incluso cada uno de nosotros tiene su propia batería de significantes. Entonces, la solución que yo encontré es esta, ¿no? El campo S, dejo la S porque, insisto, es significante, es sujeto, es simbólico, ¿no? Está apoyada, atravesada por ese campo A, que es el campo significante, de la batería significante para cada cosa de la que se trata, de cómo se opera, ¿no? La idea sería tratar de ver cómo puedo transmitir esta idea, porque no encontré la forma exacta de decirlo con palabras. Voy a ver si puedo dar algunos ejemplos, hacerlos pensar de alguna forma, que puedan llegar a captar lo que yo quiero transmitir. Voy a escribir dos letras. M y A.
Nosotros las vimos esas letras recién, estaban en el grafo, ¿no? Y según nuestra batería significante, nuestra batería psicoanalítica, esto es moi y objeto A. Yo puedo pensar eso como moi y objeto A porque la base sobre la que yo estoy apoyando mi discurso en este momento, ese campo A, es un campo psicoanalítico. Pero esa MA, ¿no? Para hacerlo sentir un poco la diferencia, imagínense que ahora son niños, ¿no? Están en el preescolar, ¿no? Yo soy la maestra y les digo M, y les digo cómo se pronuncia, A, M con A, ma. Mi campo donde estoy apoyado ahora ya no es el psicoanalítico. Estoy hablando de dos letras que por inmixción las transforma en significante, ¿no? En algo que significa para cada chico que puede entender que M con A es ma y que será distinto para cada uno. Se dan cuenta que como con decir un par de cosas cambió completamente el campo sobre lo que estaba atravesado o apoyado mi discurso, lo que estaba diciendo. De la misma manera, si yo ahora hago ¿alguien sabe qué es esto? Es una fórmula de física que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Lo interesante es que yo ahora cambié otra vez. Pasé de esa batería significante del psicoanálisis a una batería que tiene que ver con la ciencia, específicamente con la física, ¿sí? Entiendo, no sé, no puedo ubicarlo todavía si esto tiene que ver con la enunciación, ¿no? O no, pero sí claramente yo puedo cambiar el sentido, la orientación o de lo que se trata, cambiando la base, el campo sobre el cual se apoya o por el cual está atravesado. Y curiosamente, esto por ahí va a estar relacionado con lo que voy a decir después, no tiene que ver con la presencia corporal de dos personas, ¿sí? Porque ustedes podrían no estar acá y estar como algunos de los que están viéndolo virtualmente y pueden experimentar la sensación del cambio de campo, ¿no? sin que haya que estar presente para eso. Entonces, con las mismas letras, ¿no? Los mismos significantes, articulados, inmiccionados con otro A, apoyados sobre otro plano, intersectados por otro plano, nos hacen referencia a cosas completamente distintas, ¿no? Primero teníamos, para decirlo de alguna manera, el sujeto del psicoanálisis, ¿no? El sujeto en tanto el sentido de lo que se trata el psicoanálisis tiene que ver con el moi, con el objeto A, con esas cuestiones, ¿no? En el segundo caso, al cambiar la base, ¿no? Tendríamos que pensar ahí el sujeto de la ciencia, el sujeto de la física, ¿no? Donde el asunto, de lo que se trata es la relación de la masa con la aceleración, la velocidad, ¿sí? Es más, puedo cambiarlo una vez más, ¿no? Imaginémoslo a Alfredo, ¿no? Que le gusta, ¿no? Y dice F, ¿no? Es un paciente, por ejemplo, que dice alguna cosa y el analista, ¿no? Dice que eso es igual a una posición materna, por ejemplo, ¿no? Así como en no sé si la última o la anteúltima encuentro, ¿no? Hacías uno igual, no, en el análisis caso clínico, que hacías uno igual a una interpretación, dos igual a otra interpretación. Bueno, esto, F igual a yo interpreto más posición materna, una cuestión. Vuelvo a cambiar, son las mismas letras, ¿no? Pero
cambiando la base, el campo sobre el que se apoya, cambia el sentido, la significación. ¿Qué tiene que ver esto con el sujeto? ¿No? Se preguntarán. Mi teoría es que, esto digo que es mi teoría porque la puedo ver en Lacan, tal vez todavía no la puedo especificar o traerles aquellas citas, ¿no?, que realmente confirmen esto que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: así como cambiando el campo A, ¿no?, de distintas formas, yo empiezo a entender de lo que se trata, ¿no?, de lo que se dice, ¿no? Como ejemplo lo que decías vos recién, que sabías que era una fórmula, pero no sabías qué era, ¿no? ¿Qué es S? ¿Qué es A? Para vos son significantes, ¿qué es A? ¿Qué significaba M? ¿No? ¿Qué valor tenía? Cuando viene un paciente a la consulta, podemos entender lo que quiere decir. Es decir, yo puedo pararme sobre los significantes comunes, ¿no?, sobre el sentido común, y escuchar al paciente y entenderlo del sentido común. Me pierdo todo lo que hay de significante y de sujeto tan total que da perdido. O puedo entenderlo de la psicología, tomar el tesoro de los significantes de la psicología, esa batería significante, mejor dicho, de la psicología, y entenderlo psicológicamente. Pero si quiero entender desde el psicoanálisis, tengo que saber cuál es ese campo del otro que es propio del paciente, desde el cual habla el sujeto, sin ficción del sujeto, pero que el sujeto, que el paciente o el parlete, para decirlo más exactamente, no sabe que existe. Es decir, que viene, que habla, en Alemania habla la LAM, ¿no?, sin saber que la habla, porque además la LAM no se puede hablar, porque es un lenguaje terrible, no se puede articular. Pero sin embargo, el sujeto habla la LAM, que habla apoyado en esa batería significante que es desconocida para el sujeto. Y es desconocida para la lista. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo puedo enseñarle a alguien en física, puedo enseñarle en psicología, puedo enseñarle a alguien en idioma, porque yo sé que estoy trabajando con esa batería. Pero ¿cómo hago para transmitir, para entender algo que ni siquiera el que lo dice sabe que lo está haciendo? Imaginémonos que estamos en Japón, ¿no?, y escuchamos hablar japonés. Si yo me quedo parado sobre mi batería significante en español, no voy a entender nunca nada. Primero tengo que aceptarme, tengo que empezar a tratar de colocarme en ese plano donde podría llegar a pensar en japonés, entender el japonés. Así todo no voy a entender nada. Estoy hablando de alguien que está en Japón y no tiene profesor, claramente. Llega un momento donde uno escucha tantas cosas, ¿no?, en japonés, que no entiende nada, ¿no? Estoy haciendo un parangón así como muy burdo, con la atención flotando, ¿no? Yo escucho al paciente hablar y me habla en japonés, ¿no? Si yo no me dejo guiar por lo que dice, si no llevo todo lo que dice al sentido común, ¿no?, habla. Y de repente escucho algo que me parece que lo escuché en japonés, que yo lo escuché tantas veces, la palabra hola en japonés, que cuando escucho hola, acá está diciendo hola, la primera vez. Entonces lo confirmo, sigo escuchando y después vuelvo a ese lugar y escucho otra vez hola, ¿no? Entonces eso empieza a tener un sentido. Entonces yo empiezo a entender el japonés, empiezo a entender algo de lo que dice el sujeto. No a la persona, estoy hablando de entender al paciente, estoy hablando de entender de lo que se trata, entender lo que se dice.
Entonces, ¿no?, en una sesión, en un análisis, si hay esa posibilidad de que el parletre y el analista compartan esa batería de significantes, hay algo ahí que se produce. Se puede llegar a empezar a escuchar algo de lo que se dice. Se me ocurriría, por ejemplo, en el caso donde el analista escucha algo que se repite y ahí se empieza a entender algo de lo que quiere decir eso que se repite, ¿no?, eso se podría escuchar como un significante, ¿sí? Algo ahí que surge, que llama la atención, pero llama la atención porque nos está remitiendo algo, ¿no? Y al mismo tiempo, si yo le transmito algo al paciente y digo, yo entendí esto, ¿no?, sería una interpretación. Si el paciente, algo se produce en el paciente y empieza a entender o a darse cuenta que se está comunicando, ¿no?, en otro plano, desde otro lugar, en otro nivel. ¿Se entiende más o menos lo que estoy...? Así como... Así como para poder entender el discurso de la ciencia, el discurso de la física, el discurso de la psicología o cualquier otro, yo tengo que tener conocimiento de esa batería. Para poder trabajar con un paciente tengo que tener conocimiento de la batería propia de ese paciente y aprenderlo de una forma que él no me la puede enseñar, porque lo único que puede hacer es hablar, ¿sí? Esto me hace pensar en dos posiciones distintas, ¿no? Una que sería, ¿no?, no sé si llamarlas distintas en realidad, porque me parece que las dos posiciones las vamos a encontrar en Lacan, tal vez no simultáneamente, me parece que hay una la vamos a encontrar primero y la otra más al final. Pero me parece que, por un lado, tenemos esta cuestión de ese significante, de ese bucle que hay que hacer para que algo sea significante y para que algo del sujeto aparezca, ¿no? La pregunta es, si no se produce ese doble bucle, ¿no hay sujeto? ¿El sujeto solo se produce cuando se produce en el análisis ese doble bucle? ¿Puedo pasar dos veces por ese lugar? ¿Sí? Y si no está, ¿dónde está? ¿Qué pasa con ese sujeto? Esta posición, la del campo, indicaría que el sujeto está siempre ahí y está siempre hablando. Solo que podemos escuchar algo, entender algo de ese sujeto, de ese tema, de eso que habla, ¿no?, cuando pasa por ese lugar tantas veces que uno empieza a escuchar eso que está diciendo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos posiciones que incluso hoy siguen debatiéndose en la física moderna, ¿no? Una que es la posición de Niels Bohr, que es creacionista, ¿no?, que es justamente el que propone o el que pensó, ¿no?, la relación entre el experimento y el que lo observa, ¿no? Él sostiene, o sostuvo en realidad, porque ya se murió hace unos cuantos años, que la experiencia, que la realidad dependía de que alguien estuviera ahí para analizarla, para pensarla, para estudiarla, ¿sí? Que si no, no había realidad ninguna. Y el que se oponía a esta teoría, ¿no?, era Einstein, ¿no?, donde él proponía, decía que no, que eso no podía ser, ¿no? De ahí viene la famosa frase, Dios no juega a los dados, ¿no?, que la cosa no podía ser tan aleatoria, que había toda una estructura. Él trabaja toda la cuestión de la relatividad, los campos gravitacionales, ¿no?, pensando, fíjense en estos dos campos, cómo interaccionan, ¿no? Entonces, hay una postura, ¿no?,
donde uno podría pensar, el inconsciente aparece solo cuando doy las dos vueltas, cuando algo se abre, cuando algo surge, ¿no? Ex nihilo, es que se crea ese momento donde uno podría pensar la primera posición, o sea, la posición de Lacan, ¿no? Que, algo surge ahí en ese momento que es dicho, ¿no? Pero después me parece que Lacan desliza a otra parte más estructural, ¿no? Donde empieza a trabajar ya la cuestión de el nudo Borromeo, ¿no? La estructura, ¿no? Incorpora, me parece, más toda la noción de campo, ¿no? Función y campo, ¿no? Que tiene que ver con la noción de campo de la ciencia, ¿no? El campo es aquella zona, aquel espacio topológico donde algo produce efectos, ¿no? Entonces, por eso pensaba acá la relación, ¿no? El versus, aunque no son versus, son dos formas de pensar las cuestiones, ¿no? Donde si lo pienso por un lado, el sujeto que aparece y desaparece, ¿no? O si lo pienso del otro lado, como que el sujeto siempre está ahí y es el analista y el parlete al ponerse en ese mismo plano, en ese mismo campo, algo de eso se puede escuchar, ¿sí? Aunque insiste todo el tiempo sin que ni el parlete ni el analista lo escuchen, ¿sí? Hay una posición, creo que es... Ustedes habrán escuchado hablar del experimento mental de Schrödinger, ¿sí? ¿Lo habrán escuchado? ¿Le suena? ¿Cómo es? Esto no se hizo nunca, es un experimento mental, ¿sí? Lo que Schrödinger hizo una paradoja, trató de conciliar, entiendo yo, de entender cómo era esta discusión entre Bohr y Einstein. Y para eso propone este experimento. Esto es muy sencillo. Ven que hay una caja con material radioactivo. Esa caja tiene la capacidad de emitir un fotón aleatoriamente. No se sabe cuándo lo va a emitir. Lo que sí se sabe es que estadísticamente hay un 50% de probabilidad de que lo emita y un 50% de probabilidad de que no, ¿sí? Pero no se sabe cuándo. Se sabe que las dos posibilidades son exactamente iguales. Si no se dispara un fotón, no pasa nada. Si se dispara un fotón, ese fotón libera la palanca mueve el martillo rompe un frasco con veneno, libera un gas y el gato se muere. Lo que, a ver, si nosotros hiciéramos ese experimento, ¿no? Dejamos pasar, tenemos un gato ahí, bueno, ya sabemos, pasaron 5 días, el gato se murió de hambre, no hizo falta, ¿no? Tanta experimento. Esto se sostiene a nivel de la física cuántica, ¿no? En la física cuántica lo que sostiene Bohr es que si no hay una persona que ve ahí lo que está sucediendo, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. No hay contradicción, ¿sí? No hay forma de saber si el gato está vivo o muerto. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la física cuántica, ese gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Esto lo podemos pensar, ¿no? Desde este lado, ¿no? Desde S1, S2. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay un analista ahí que hace una operación que de alguna forma abre la caja, por decirlo de alguna manera, no hay forma de saber si lo que había en el inconsciente, que había ahí. Eso que se crea ahí es un gato vivo o un gato muerto, ¿sí? Pero no hay forma de saberlo si no hay un analista ahí haciendo algo para poder ver qué había en la caja, ¿sí? Es decir, mientras no haya un analista ahí, no hay sujeto, no hay contradicción, todo opera sí, no al mismo tiempo, vivo o muerto al mismo tiempo, ¿sí? Lo que plantea, por eso puse ahí relatividad, ¿no? Estaría más del lado de lo que Lacan va a trabajar después como toda cuestión
relativa, ¿no?, del nudo Borromeo, ¿no?, donde incluso los nudos son intercambiables, donde la estructura es una estructura relativa, donde cada posición define la otra, ¿no?, donde se puede pensar el tema en función de campo, y donde lo más importante, no es pensar si el gato está vivo o muerto, ¿no?, que sería un análisis, bueno, dijo tal cosa, se contradijo, no dijo esto, dijo lo otro, sino ¿por qué se dijo eso? ¿Cómo funciona la caja? ¿Quién hizo la caja? ¿Cómo se construyó? Porque la caja la hizo otro, ¿no? Y ese otro es el que a mí me interesa. ¿Cómo hizo esa caja? ¿De dónde salió? ¿Por qué usó esa estructura? ¿Por qué usó esos elementos? ¿De dónde salen? Porque lo que Einstein decía es que en realidad lo que había que estudiar era quién hizo el experimento. No si el experimento producía todo lo cual efecto en la materia, sino por qué ese experimento estaba hecho de tal manera que producía un efecto en la materia de esa forma, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿no? Esta frase estaba en una, ¿cómo se llama?, en un estado de WhatsApp de mi hijo. Yo tengo uno de mis hijos, estudia física en el Balseiro, y tenía esa frase en el estado de WhatsApp, y yo no entendía. La primera vez que la leí dije, esto es ¿qué quiere decir esto, ¿no? Ahora me parece una maravilla. La verdad que el que escribió esto, para mí es un genio, ¿no? Y dice, a veces no importa si el gato está vivo o muerto. Lo que importa es cómo se armó la caja. ¿Sí? Entonces, si bien la única forma que tenemos nosotros es de conocer quién armó la caja, cómo se armó la caja, la batería significante, la única forma que tenemos es a través de los significantes, es a través de los dichos del paciente. No tenemos otra posibilidad. No tenemos ningún maestro, nadie que nos diga, él quiso, ¿no?, decir tal cosa, porque ni el paciente sabe lo que quiso decir, ¿no? Entonces, a veces creo que no es tan importante, ¿no?, si el paciente dijo, nada, acumula diarios, entonces se dio cuenta porque se acordó que el padre le dijo cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial que para que no lo tomaran por judío tenía que decir diario. Entonces, como él decía diario, entonces a partir de ahí, no sé por qué, el tipo acumulaba y vivía rodeado de periódicos y diarios, tenía la cama hecha arriba de diarios, ¿no?, porque el padre había dicho diario. Ejemplos que uno escucha en las conferencias, ¿no?, son comunes de este tipo, de Vilas, ¿no?, hay varios ejemplos que se repiten, ¿no?, donde donde la importancia está en si el gato estaba vivo o muerto, ¿no?, y se pierde, ¿no?, entender de qué está hablando, cuáles son los significantes, la batería significante de ese sujeto, de qué habla, ¿no?, y que además habla todo el tiempo. Y lo dice todo el tiempo. Entonces, para terminar, es esto, ¿no? A veces no importa si el gato está vivo o muerto, lo que importa es cómo se armó la caja. Desde ya les sugiero, les pido, si tienen alguna bibliografía, alguna idea, porque como esto está en investigación, tengo bastante para seguir estudiando. Si alguien se le ocurre alguna idea sobre esto, quiere compartir algo, tiene alguna bibliografía que pueda ser interesante, le pido si lo pueden compartir, estaría por los medios que disponemos en Apola, estaría buenísimo. Nada.
Ahora sí, ahí está. Gracias. Quería aportar más a tu argumento y obviamente apuesto que ese más puede estar del lado de donde pudo haber quedado ambiguo. La noción de campo, desarrollada a mediados del 19, Faraday murió en 1856. Así que no es que es posterior a Freud, que Freud en su época. La noción de campo, justamente lo que tiene de más subversivo es que es sin sensación. ¿Sin? Disculpa. Sensación. Vos dijiste que alguien tendría la sensación si hay cambio de campo. El campo, la potencia de la noción de campo es justamente que es una noción abstracta absolutamente determinante para el funcionamiento de todos los fenómenos físicos del universo, es sin sensación. Puede ser que en algún caso despierte una sensación o un cambio de sensación, pero por ejemplo, rayos X, rayos gamma, puede haberlos de tal manera que en este mismo momento nos estén asesinando a todos al poco tiempo, y que nosotros no sintamos nada. De hecho, el operador de rayos X tiene el aparatito que mide la acumulación, claro, porque aún siendo experto, dedicándose a eso, no siente nada. O sea, es sin sensación. La potencia de la noción de campo es que es sin sensación. Es por eso que puede haber, por la función y la interpretación del analista, un corte que implique perfectamente, como lo decís vos, un cambio de campo, que implique, por ejemplo, la desaparición de un síntoma, sin que nadie en ese proceso sienta nada. Porque la noción de campo, que es una noción abstracta, aunque es real, implica justamente que existen universos que pueden inmiccionarse, y de hecho el campo electromagnético, hasta donde yo sé, es eléctrico si el experimentador así lo decide, y es magnético si el experimento está armado de esa manera, pero es sin que nadie sienta nada. Eso me da la impresión que estaba casi dicho por vos, pero un poco obstaculizado porque dijiste que, bueno, si hay un cambio, se puede sentir que hay un cambio de campo. Lo más interesante de todo esto es que puede haber un cambio de campo absolutamente sustancial sin que nadie sienta nada. Así como no sé por qué el síntoma repite e insiste en mi vida, tampoco sé cómo se fue. Desapareció. Pero desapareció, ¿eh? Y no sé, no me di cuenta cómo. También es sin darme cuenta de nada, porque si no, se produce la deriva hacia alguien que tiene que sentir, y ya no es entre ese uno y ese dos, es alguien, y es alguien de la sensación. Campo sí, es sin claro, no, en realidad puede haber que se encienda una luz y que nos despierte porque atravesó el párpado. Sí. Claro, lo que pasa es que creo que cuando dije sensación, en realidad lo que me quería referir era que produce efectos, ¿no? Porque los rayos X obviamente producen efectos sin sensación, ¿no? Que es la radiación nuclear, ¿no? A menos que sea en el momento donde irradia calor, uno se entera 5 años después, puede salir un tumor en el, ¿no? Porque que no se sienta no quiere decir que no produzca efectos. Justamente el psicoanálisis podría prosperar más en la idea de los efectos que no se acompañan con sensaciones. No bebo porque tengo sed. No sé por qué bebo, pero bebo. En realidad estoy alcoholizado hace 20 años todos los días.
pero ¿qué me lleva a beber? Tampoco habría que buscar, porque en Freud es la acumulación de una energía que como el dique un día explota, y si uno lo dice va descargando. Eso sí que es fuertemente sensible como modelo. Es un modelo de la sensibilidad, la energía psíquica. Pero todo esto que vos desarrollás podría ser exigirnos pensarlo en paralelo a la sensación, independientemente del mundo de las sensaciones. Sí, yo hice un paralelismo tal vez un poco burdo, ¿no? Ya me voy a enterar esta noche cuando mi hijo me haga los comentarios, ¿no? Me va a decir, no, pero papá, Schrödinger no quería decir nada. eso, ¿no? Papá, no entendiste Deja de decir, nada. deja de decir tu hijo. ¿no? Papá, no entendiste nada. Porque me pareció interesante que había ciertas coincidencias, ¿no? Seguramente yo voy a pensar de la física, el campo significante, no lo puedo hacer un parangón exacto, ¿no? Pues el otro tiene frecuencias, tiene periodos, se puede medir, el campo significante no, ¿no? Son campos distintos, tienen características distintas, pero no por eso dejan, a mi entender, de ser dos campos que al inmeccionarse producen el sujeto, ¿no? Si por ahí lo mío es más imaginario, ¿no? Pero si ustedes piensan el campo A y el campo S, en el lugar donde se interseccionan, podemos pensar que eso no es ni A ni S, ¿no? No pertenece a los dos y no pertenece a ninguno. Entonces puedo pensar cómo se barran mutuamente, donde hay algo que no es ni de uno ni del otro y que al mismo tiempo funciona como barra, ¿no? Te veo, Mariana, pensativa. Decilo, Mariana, decilo. No sé, ¿se escucha? No. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pensaba en la definición que está en Subversión del sujeto, como el otro es una dimensión de la verdad, ¿no? El A como dimensión de la verdad, que no necesariamente es un otro, ¿no? O sea, en el discurso es la dimensión exigida como verdad. Sí, lo pienso como como el logo de Apola, como la intersección del sujeto y el otro, que es a partir de ahí, como lo planteabas la otra vez, que se produce sujeto, ¿no? Como por la inmixción de otra edad, si no, no hay tema. Y está bueno pensar también esa cuestión de que no hay si no hay otro, ¿no? O sea, sí, si no hay otro puesto en ese lugar de analista, no hay ningún tema para pensar, ¿no? Para analizar o para resolver, ¿no? Claro, la cuestión es si no lo hay o no hay nadie ahí que pueda hacer de eso un acto, ¿no? ¿Acto en qué sentido? En el sentido de que, a ver, es lo que planteaba vos podés pensar las cosas de un lado, ¿no? Donde si no hay analista ahí, entonces no hay nadie que pueda hacer el doble buque, hacer que algo ahí del significante aparezca, ¿no? O pensarlo del otro lado, ¿no? Donde eso está siempre dicho y es el analista el poder colocarse dentro del campo del otro, ¿no? Que puede hacer de eso que se está diciendo ahí todo el tiempo, ¿sí? Que eso sea dicho, ¿no? Una cosa es pensar que si no hay quien lo escuche no se dijo nada, ¿no? No hay nada dicho, y otra cosa es que
el sujeto esté siempre ahí diciendo, ¿no? Y que al colocarse el par letra y el analista en el mismo campo, con la misma batería significante, hay algo de ahí que se empieza a entender, que se empieza a escuchar. Sí, que sería que el dispositivo funciona. Exactamente, pero una cosa es pensar que el sujeto está siempre ahí y que hay que hacer algo para poder escucharlo, a esperar que surja un significante y vuelva a surgir 5 años después y con eso, ¿no? Sí, y hago una interpretación traducirlo. Y pienso que entonces dijo, ¿no? Eso que estás diciendo, Fernán, a mí se me ocurre pensarlo simplemente entre, por ejemplo, lo que sería hacer una consulta con una psicoterapia cognitiva conductual y hacer una consulta con un analista. Supongamos que hay un síntoma en los dos casos, para nosotros un sujet, es decir, un asunto que está causando sufrimiento. Me parece que ahí uno podría ver si se produce o no este entrecruzamiento. Y a mí me parece que es fundamental con la teoría o con los conceptos o con la posición de inconsciente, o sea, para la conductiva conductual no hay inconsciente, o sea que no habría ahí, como vos decís, en esa batería significante este concepto. Sí, no hay sujeto, no hay asunto de lo que se trata. Hay un sujeto en tanto persona. El sujeto no aparecería, o sea que evidentemente para que aparezca el sujet o el sujeto como nosotros lo trabajamos, debe estar nuestra posición, digamos, en relación al sujeto. Decimos, ¿qué entendemos por inconsciente? De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Nada, un comentario. Bien, una idea es que, a ver, una posición, ¿no? De esto que el sujeto no está ahí, aparece solo cada tanto, cuando uno da 5 vueltas, ¿no? Nos lleva por ahí a sesiones o terapias más largas, donde hay que esperar que se vuelva a decir algo y que el analista escuche y crea que eso que ya se dijo, ¿no? Sin saber muy bien cómo ni por qué. Y otra cosa es pensar que el sujeto está hablando ahí todo el tiempo, ¿no? Y que si uno empieza a incorporar la batería significante del paciente, uno puede escuchar al sujeto ahí todo el tiempo, con lo cual la cantidad de sesiones se hacen más cortas y el tiempo de sesión se hace más corto. Porque yo no tengo que esperar 50 minutos para que repita o diga 2 cosas, si yo pienso que el sujeto está hablando todo el tiempo, entonces dijo 3 frases y en las 3 frases yo escucho que dijo lo mismo. Si capté y puedo incorporar la batería significante de ese paciente, entonces la sesión en sí es mucho más corta. Porque la sesión es más larga, entiendo yo, cuando yo tengo que aprender, entonces el paciente tiene que hablar y repetir hasta que yo capte, con esto se refiere a tal cosa, con esto va para este lado, de esto se trata de esto, ¿no? Cuando yo empecé a captar de qué se trata, ¿no? Puedo escuchar lo que el sujeto dice más rápidamente. Ahí no quiero llevar la cuestión muy lejos, pero en todo caso fue culpa tuya por el modelo que introdujiste. No te entiendo lo que estás diciendo, no se escucha. Que quiero llevar la cuestión a una dimensión quizás filosófica u ontológica que me parece que está en juego. Y es la siguiente, lo introdujiste vos por los modelos que utilizaste. Y hay mejor otra frase que se suele usar, supuesta porque no está registrado que Einstein la haya dicho, que es: no puedo creer que la luna no exista si no la observo. Esa es atribuida a Einstein, que es propia de la teoría cuántica. Sin experimentador que produzca la existencia, no existe. ¿Es onda o es partícula? No es nada. No posee ningún ser hasta que en un experimento adviene. El gato no está ni muerto ni vivo. No tiene ninguna condición de ser. A lo que voy es porque me parece que me parece que vos argumentás, a pesar de traer estas ideas, argumentás que el sujeto es. Y hay otra forma de pensar que vos mismo lo dijiste hoy, que es la creacionista. Y es que no hay ningún ser de sujeto previo al acto entre analizante y analista
que lo crea, que lo hace advenir de la nada. Entiendo que para nuestras discusiones habituales puede parecer un poco lejano, pero no hay que perder de vista que si sostenemos que hay sujeto y que solamente hay que dejarlo advenir, ese hay sujeto tendríamos que ir a buscarlo a algún lugar. Me parece que terminamos en el cuerpo, que es el principio del individuo. No necesariamente, me parece que lo que yo sostengo es que el sujeto habla, ¿no? El sujeto dice todo el tiempo. ¿Quién habla? No tiene por qué ser, ¿no? Y bueno, pero si eso... Se escucha, y bueno, pero está justamente escucha, ahí, en esa inmixción entre los dos campos. Sí, me parece que tienes una ambigüedad en tu argumento. Pero esa inmixción entre los dos campos no es nada. No tiene espesor. Y el origen no de esos ser. dos campos tampoco es nada. Y si te manejas en este modelo, si te manejas en el modelo biológico de Freud, la mamá es, el papá es, el analista es, el paciente es, el niño es, son todos seres que tienen una economía. No, a ver, esto si hay un origen es allá, en el Big Bang, ¿no? Como lo trabajás vos, empieza de allá, ¿no? Si lo hubiera. Por eso, pero me parece que vos decís que se trata de escuchar aquello que está e insiste. Lo que yo te propongo es que depende del modelo teórico. Puede ser que eso no esté. Sí. Que sea, vos utilizaste el término creacionista hoy. Sí. Hay dos son modelos. las dos. Hay dos modelos, por eso digo, me parece que conviene distinguir los dos modelos y después cada uno que haga lo que quiera en cuanto a cuál prefiere y asume. De hecho, el gato de Schrödinger, me lo revisé recién en el celular, no crean que recuerdo tanto, es de 1936 el modelo, es la respuesta a la paradoja EPR, que es Einstein, Podolsky, Rosen, EPR, de 1935. Y lo que le dice Schrödinger en este modelo a Einstein, que sigue en la suya, porque Schrödinger, cada uno sigue en la suya, es que sí, que la luna es y no es. No puedo creer que no exista la luna si no la observo. Lo que pasa es que Einstein, tú partes de la idea de que hay luna, y el modelo cuántico no parte de ninguna hay. O sea, el gato ni está vivo ni está muerto, que es el ni de Lacan, ¿no? Que la operación Omega, trabajé en un libro que nunca publiqué y ya parecería que nunca publicaré, que es la operación Omega, que es la articulación de ni S1 ni S2, con lo cual ni sujeto ni otro sería, empujando la oposición para un lado, se la puede para el otro, que es sería la sustancialista o materialista, que dice que hay algo que es y que uno se tiene que acomodar de tal manera para que eso aparezca. Por eso está la creacionista. Son cuestiones que obviamente me superan, nos superan en cuestiones filosóficas, físicas. Sí, estas son cuestiones como para poder pensar algunas cosas, ¿no? En la repetición, por ejemplo. La repetición es: mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere. El tipo lo repite de 50 años. La mujer ya tiene los ovarios de plomo, que la mamá no lo quiere. Basta, Roberto, que tu mamá no te quiere. Repite. 50 años, 50 años repitiendo lo mismo. Va a análisis y el tema es otro, absolutamente otro. No tiene nada que ver con lo que el tipo repitió e insistió 50 años. Con lo cual no es repite en el sentido de que alguien repite. Porque ese repite también tiene la desventaja de hacernos creer que el pueblo reclama, insiste con su reclamo. No hay tal pueblo. De hecho, no hay proletariado hasta Marx, porque nada operó como proletariado, y eso que la industria en Inglaterra tenía 200 años hasta Marx, la industria textil. Pero no hubo proletariado hasta que Marx dijo, y esta es la explotación del proletariado. Y a partir de ahí sí hubo un proletariado, y hubo un proletariado. Que quizás ahora no lo vaya más proletariado, hay obreros en todo caso.
Pero me parece que estamos en... Porque la pulsión entonces viene de algo o no viene de nada, bueno, ¿no? Es la discusión, toda la discusión siglo XX, y el siglo XXI está acallada la discusión, pero no está resuelta. Bien. ¿Terminamos?